Saludos amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un momento interesante para hablar de geopolítica. Digo interesante por utilizar algún término. Em, Vamos a hablar de Ucrania, Zelensky, mientras algunos amigos ya van llegando a la plataforma. En primer lugar, quiero agradecerles a muchos de ustedes que han tenido la deferencia, la amabilidad de hacer donaciones al canal, en este caso formando parte de la comunidad del canal, haciéndose miembros de la comunidad. Es el caso de Beatriz, muchas gracias. Y también en el día de hoy de Leda Méndez. Ambas, muchas gracias por formar parte, como digo, de la comunidad de este canal, haciéndose miembros. Allí donde dice membresía, aquí abajo está el link para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que es una forma de apoyar al canal. Por ejemplo, no sé si lo han notado, en estos momentos hemos cambiado la cámara con la que transmitíamos con muy baja calidad de imagen, y eso conspiraba contra la llegada, porque mucha gente no veía bien, en fin. Notarán que los colores están mucho más nítidos, a mí se me ve más claro. Creo yo, ustedes me dejarán comentarios y yo los leeré y me dirán si efectivamente notan la diferencia. En fin, todas estas cosas nos hemos abonado a a una publicación adicional. Todo eso con la contribución, con el dinero que ustedes hacen al canal, y por lo cual les estoy muy agradecidos. Así que si aquellos que quieran formar parte de esta comunidad formar parte como miembros del canal, lo pueden hacer. Creo que tiene un costo, nunca recuerdo, creo que es 3 o 5 euros, no recuerdo. Y esto dará lugar a que haya algunas transmisiones, no digo exclusivas porque no es el caso, pero serán un poco más personales, es decir, permitirán que en vez de que seamos miles como somos habitualmente en vivo, y estoy yo solo o con alguna persona que esporádicamente me pueda ayudar, en estas transmisiones vamos a hacer menos cantidad, obviamente, será solo para miembros, esporádico, esto no es que será todos los días, ni mucho menos, pero permitirá que haya una persona que hemos contratado para eso, que oficiará de modulador, seleccionará las preguntas, y yo mismo o mis invitados o conjuntamente podremos responder preguntas, comentarios, hacer la cosa un poco más de ida y vuelta. Y a quien no desee o no pueda formar parte de esta membresía, no pasa nada y el canal seguirá como siempre, pero esto tendrá algunos contenidos un poco más especiales. Dicho esto, les reitero, la parte de ustedes es suscribirse al canal, pero sobre todo darle clic a la campanita, porque muchos de ustedes me decían, y yo no entendía bien hasta que alguien que sabe de esto me lo aclaró, no basta solamente con suscribirse acá donde dice el canal, en YouTube, no basta solamente, sino que hay que darle clic a la campanita, porque de esa manera reciben notificaciones de cuando estamos transmitiendo, o en el grupo de comunidad también, eh, podrán recibir información de actividades. Entonces, aquí abajo, ahí abajo, aquí, en Geopolítica Ariel Umpierres, entonces darle clic a la campanita y de esa forma les llegarán notificaciones. Porque muchos me decían, me he suscrito, pero no me llega información. Te has olvidado de darle clic a la campanita en YouTube. Bueno, dicho esto, amigos, el tema de hoy es Ucrania, es Zelensky, es Rusia. Y acá cabe aclarar una cosa. La guerra de Ucrania, la invasión a Ucrania o la operación militar especial, así la llaman los rusos en Ucrania, empezó el 22 de febrero del 2022, es decir, hace 2 años y medio. Desde ese momento, yo he dicho que esa guerra de Ucrania estaba perdida para Ucrania. Era una guerra que Ucrania iba a perder. Lo dije desde un inicio y lo he venido diciendo, ya sea
principalmente a través de este canal, pero en otras intervenciones, en otros canales y en otras entrevistas. Y siempre he dicho lo mismo. Ucrania pierde esa guerra está perdida. A lo cual algunos de ustedes me han dicho, bueno, pero hace 2 años y medio que estás diciendo que la guerra está perdida. Bien, esto merece entonces una aclaración. En primer lugar, eh, han pasado cosas en el medio. En primer lugar, es que Ucrania no está peleando sola. Esta no es una guerra, como parecía ser al principio, una guerra entre Ucrania y Rusia. Dos países, uno inmenso, poderoso, armado, etcétera, el otro un país de 40 millones de habitantes, el país más corrupto del mundo, resquebrajado institucionalmente, quebrado económicamente, financieramente, etcétera, etcétera. Esa guerra, ese fue el escenario inicial de la guerra de Ucrania. ¿Qué llevó? Voy a hacer el relato porque esto lo merece, que lo recordemos. Eso llevó a que en el momento en que Rusia decide entrar a Ucrania, lo hace con muy pocos soldados. Los hace con más o menos 150.000 soldados. Y lo hace en una decisión que venía siendo madurada por el Kremlin, pero de todas maneras ciertamente intempestiva por parte de Putin. ¿Por qué? Porque el mes anterior, en el mes de enero, la inteligencia rusa tomó conocimiento que la OTAN estaba apoyando al ejército ucraniano que estaba allí en el Donbass, en esa zona que es un territorio, que es más o menos la tercera parte de Ucrania en territorio, pero cuya población, por razones históricas, complejas, que ya lo hemos expresado, pero por las razones que sea, esa población que está dentro del territorio ucraniano se siente rusa, porque ha sido rusa a lo largo de siglos, habla ruso, le gusta la cultura rusa, em, confesan la misma religión cristiana ortodoxa que los rusos y se sienten rusos, se sienten rusos. Lo que pasa es que en los vaivenes de la historia, como ha pasado muchas veces en toda Europa, unas partes de tierra quedaban del lado de un país, después o de un reino o de un principado, y al cabo de una guerra o de un tratado quedaban en manos de otro país y así iban, o poblaciones que fueron obligadas a desplazarse de un lugar a otro. Esto es algo difícil de comprender para los latinoamericanos porque más allá de todo, en América Latina o en Hispanoamérica, estamos acostumbrados a que nuestros países están claramente delimitados. Han habido algunos conflictos, Argentina, Chile, Perú, pero digamos son, o lo que hay ahora en Venezuela con el Esequibo, pero son problemas menores. En todo caso, esto en Europa no fue así desde hace 1000 años. Poblaciones que son obligadas a ir de un lado o de otro, pertenecen a un país y después pertenecen a otro. Es el caso de Francia con Alemania, la Lorraine, una zona que está allí en un departamento en el norte de Francia. Hoy pertenece a Francia, pero en una época pertenecía a Alemania, perdían la guerra los alemanes, volvía a ser de Francia, cuando perdían los franceses iba de vuelta a ser. Y son poblaciones que, por diferentes razones, en términos culturales, sociales, religiosos, se sienten que pertenecen a un país o a otro, a una cultura o a otra. En todo caso, esa región del Donbass, del Lugansk, esa franja, que es más o menos, ya digo, una tercera parte del territorio ucraniano, las poblaciones se sienten rusas. Por eso los ucranianos de Kiev, que son nazis, eran los colaboradores, eran los carceleros de los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y eran feroces. Que quede claro, como los croatas, ese país que juega al fútbol con esa camiseta roja y blanca, eran un horror, eran todos nazis, eran los carceleros de los campos de concentración, eran peor que la SS alemana, imagínate. Es más, los propios alemanes le tenían miedo, decían, son feroces, antirrusos, anticomunistas, antitodos, y racistas. Entonces, esa población, que es lo que es Kiev, por así decirlo, odian a esta parte
de población del Donbass que se sienten prorrusos. Entonces los odiaron tanto que durante los últimos 10 años, incentivados por los Estados Unidos y los muchachos de la OTAN, los bombardeaban, los mataban, no los acosaban a sus propios compatriotas. Estoy hablando de una población que estaba, porque ya no lo está más, dentro del territorio político de Ucrania. Los acosaban, los maltrataban, no los dejaban hablar sus idiomas. Hay un expresidente, está el video, alguna vez lo he puesto, un expresidente de Ucrania que dijo públicamente, no tendrán escuelas, no tendrán pensiones, no tendrán alimentos, no tendrán electricidad, a una parte de su población. No estoy hablando de otro mundo. Incentivados por los nazis que hay en Ucrania y más los muchachos de la OTAN, durante, ya digo, 8 años, desde 2014 al 2022, se cansaron de bombardearlos, matarlos, los secuestraban, los torturaban, en fin. Y como digo, en enero del 2022, la inteligencia rusa tuvo noticias de que iban a hacer, esos nazis de Kiev, iban a hacer una avanzada aún más fuerte contra los prorrusos del Donbass. Y eso fue lo que aceleró que Putin decidiera ingresar a Ucrania con sus fuerzas, con su ejército, para proteger a su población. Mucha gente dirá, no, pero eso es mentira. Sí, sí, para proteger a su población. A esa población rusa que le decía, queremos ser rusos, somos rusos, y muchos escapaban a Rusia directamente, porque además hablaban ruso, cosa que los ucranianos no hablan. Hablan ucraniano, una cosa rarísima, pero hablan ucraniano. Muchos hablan ruso por una razón histórica, pero no es su cultura. Odian a los rusos. Entonces Putin entró con pocas tropas, entró con 150.000 soldados a proteger esa región y a proteger a su población. Quiero recordar, porque yo lo viví personalmente, que muchos países a lo largo de estos últimos 20 años, un poco más, 30 años, europeos, han aplicado lo que se llama el derecho de intervención humanitaria. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una guerra donde dos se están matando, yo humanitariamente ingreso para dividirlos. Un poco lo que han sido los cascos azules de Naciones Unidas, pero lo que yo viví directamente fue la intervención del ejército francés en el caso del genocidio en Ruanda, en África. Y en aquel momento, si bien es más compleja la cosa, pero digamos, en aquel momento yo llegué a África en el pleno genocidio, la presencia del ejército francés fue hasta necesaria, porque por lo menos, quizás con dobles intenciones, pero en el terreno significaba dividir a los contendientes, evitar que unos masacraran a los otros. ¿Da? Entonces, y Francia lo hizo, y así lo dice, con las fuerzas expedicionarias, lo hizo con esa intención, separar a las partes. ¿Había otra doble intención? Sí, no soy ingenuo, no me lo manden por mensaje porque ya sé que hay siempre un lado, pero que concretamente, yo lo viví, fue bienvenida la intervención y también de los cascos azules, también de los cascos azules. Uno puede buscarle después alguna interpretación adicional, pero te puedo asegurar que en ese momento fue un alivio para una parte de la población. Y esto fue lo que buscó Rusia con el Donbass. No buscaba ni quedarse con territorio, ni invadir a Ucrania en una invasión masiva, ni cambiar el gobierno de Zelensky, ni nada. Lo que dijo es, están matando a una parte de una población que que se siente rusa, mando a mi ejército a que no los mate más. Así fue, por eso fueron 150.000 soldados. Cuando Ucrania tenía 300.000 soldados en la región, pero eso no lo sabían, o por lo menos no era la información contundente en aquel momento. Si no, parecía ridícula. Es básico de la teoría militar. Aquel que invade lo hace por lo menos con el triple de fuerzas que el que defiende. O sea que si había 300.000 soldados allí ucranianos, en lógica, si Putin quería quedarse con territorio o invadir Ucrania por invadir, tendría que haberse llevado por lo menos 800, 900.000 soldados. Fueron 150.000. ¿Y qué hizo Putin en esas
2 primeras semanas. Le hizo a esa fuerza ucraniana, la dejó ciega y a oscuras. ¿Qué quiere decir? Le destruyó sus baterías de misiles, sus baterías de inteligencia con los satélites, le apagó las centrales eléctricas, en fin, no tanto fue guerra, sino que la paralizó. Le destruyó sus aviones, dijo, hasta acá. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que a las 2 semanas Zelensky se sentó en Turquía, enviados de él, con enviados del Kremlin para firmar la paz. Dijo, efectivamente, he perdido esta guerra, la voy a perder. Por eso yo, desde un inicio, desde el día cero, dije, Ucrania pierde esta guerra. Si es una guerra y si quiere resistir, porque al principio parecía que Zelensky quería resistir, y se hacía el guapo, a los rusos nosotros les vamos a ganar, y qué puede ser que invadan mi territorio, y la soberanía de mi país, porque él decía que quería formar parte de la OTAN. Es como que, es como que México diga yo quiero formar parte de una alianza entre Rusia y China para poner misiles acá en territorio mexicano apuntando a los Estados Unidos. Imagínate lo que pasaría. ¿Qué dirían los Estados Unidos, el Washington Post, en fin, todas las agencias anglosionistas? Lo cierto es que a las 2 semanas, a las 3 semanas en realidad, de empezada este conflicto, Zelensky mandó a su ministro de Defensa, lo habrás visto, lo recordarás en la televisión, y un grupo de emisarios a Estambul para firmar la paz. Es más, el documento estaba hubo una serie de entrevistas, reuniones, y en el lapso de 15 días, menos de una semana, ya estaba acordada la paz. Es más, Rusia dejó de seguir atacando a los ucranianos y se congeló la guerra. Pero yo lo recuerdo como si fuera ahora. Una mañana me levanté y veo en las noticias a el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, el rubio, es el gordito con todos los pelos así, bajar inesperadamente en Kiev para entrevistarse con Zelensky. Inesperadamente, no estaba previsto. Y yo me acuerdo que tuve esa sensación de decir, esto termina mal, porque si Boris Johnson, que es un inglés, recordemos que los ingleses son los grandes piratas de la historia, por lo menos de la historia reciente, 250 años, que aliados con los sionistas, con los talmudistas, esta es una alianza que viene desde el siglo XVII, ellos han constituido desde entonces el imperio más tóxico de la humanidad, por lo menos en los últimos 300 años, que se basa en el robo, en la piratería. La piratería. La piratería era un certificado oficial con sello que les daba el rey de Inglaterra o la reina a los piratas, a delincuentes, allá en el 1500, en el 1600, para que robaran los barcos, sobre todo españoles y portugueses, que iban de España, de América a España, cargados de oro, de plata o lo que fuera, o que regresaban cargados de bienes, lo que fuera. Entonces los ingleses hacían la piratería, por eso está la película Piratas del Caribe, muy lindo, Johnny Depp, todo muy bien, todo muy romántico, pero era eso, era esperar a los barcos españoles o portugueses y los robaban, ya está. A eso se sumaron después los holandeses, que son lo mismo, ¿no? Y el segundo negocio que desarrollaban estos piratas era la traída de esclavos a América. También todas actividades absolutamente honorables, que hablan muy bien de ese pueblo. O sea, grandes piratas, ladrones, mentirosos, engañan, como además ellos adhieren al Talmud, y el Talmud les permite, como lo permite la Biblia en el Antiguo Testamento, que a los no talmudistas de esa religión se les puede mentir, engañar, etcétera. Ellos lo aplican sin ningún problema. A todo aquel que no sea parte del pueblo elegido, ellos le pueden mentir. Bueno, pero esto no hace a la historia. Lo cierto es que Boris Johnson llega allí a Kiev, la capital de Ucrania, corriendo. Además, yo me acuerdo que se baja como
como una tromba, así, se baja de un avión de esos privados que tienen ellos, corría todo agitado y se sube a un auto y se va a verlo a Zelensky. A las 2 horas, dice Zelensky, sale en conferencia de prensa y dice: el proceso de paz ha terminado. No hay paz entre los rusos, son todos malos, una porquería, Putin es un asesino, etcétera, etcétera. Y ahí lo que era una intervención militar, por eso ellos dicen una operación especial. Es más, en Rusia en aquel momento, podrás creerme o no, porque mucha gente dirá, esas son mentiras o no es así. Para los rusos eso era una operación no militar, era una operación casi, casi que policial. Es decir, poner orden allí, que no maten más a sus hermanos, los propios ucranianos. Para eso intervenían, no era ni para derrocar al gobierno, menos aún para quedarse con territorio, ni aniquilar el ejército. No, mire, no mate más, acá no mate más. Yo me pongo mi fuerza, mi ejército, porque usted no mate más. Es más, no hubo enfrentamientos militares cruentos en esa primera etapa. En todo caso, por parte de los rusos. Eh, sí dijeron que en Buya habían matado civiles, que habían bombardeado una clínica, una maternidad. Bueno, después todo eso se reveló que era todo mentira, que los que ellos decían que eran las mujeres que estaban heridas, eran en realidad mujeres que eran prorrusas. Salió la mujer diciendo, no, la pusieron una foto diciendo mujeres heridas por el ataque ruso. No, yo soy prorrusa, dijo después. Nunca te lo contaron, ¿no? Y esa foto que me sacaron a mí, yo no sabía ni por qué me sacaron la foto. No había muertos, y lo de Buya, esos cadáveres tirados en la calle, en realidad los habían matado los nazis ucranianos mismos, cuando los rusos ya se habían retirado y los dejaron tirados en la calle para sacarle fotos. En fin, todas manipulaciones como estos saben hacerlo. Pero nunca te contaron la verdad. Después todo eso se supo. Pero bueno, lo que sí descubrieron los rusos es que había 37 laboratorios preparados justamente para atacar a las poblaciones prorrusas de Ucrania, 37 laboratorios donde se estaban preparando armas químicas. Presentaron todo, lo presentaron ante Naciones Unidas, fueron los expertos de Naciones Unidas, y tú no te enteraste más nada. Y quien financiaba eso era el hijo del presidente de los Estados Unidos. En fin, pero todo esto, como siempre. Putin es malo, los rusos son malos, hay que odiarlos y hay que tratar de hacer la guerra. Bueno, lo cierto es que después de que el pirata inglés visitó a Zelensky, yo creo que más allá de muchas cosas le prometió, no estuve en la reunión, le prometió mucho dinero a él y a su familia y a los mafiosos que lo rodean, porque después nos enteramos por la televisión francesa, por la televisión alemana, que la familia Zelensky compraba castillos, casas, mansiones impresionantes en diferentes partes de Europa por millones de euros, siendo que él era un artista. Pero esto fue posterior, pero tampoco te lo dijeron. Pero está, no lo estoy inventando. Lo cierto es que le prometieron a Zelensky mucho dinero y seguramente un momento radiante en la historia. Y como él es artista y nunca llegó a ganar el Oscar ni la alfombra roja de Cannes, como artista habrá dicho, bueno, voy a ser la estrella del mundo. Y así fue. Bueno, desde entonces, esa que era una guerra perdida, como yo lo había dicho, y muchos otros, yo no inventé nada, tampoco soy un genio, no estoy haciendo de mí. Pero varios de ustedes me han dicho, a ver, pero has dicho muchas veces que la guerra estaba perdida y hace 2 años y medio. Bueno, en aquel momento ya estaba perdida. Zelensky quiso firmar, la OTAN le dijo, no firmes, primero te vamos a dar mucho dinero a ti, pero sobre todo te vamos a dar armamento, que no tenía tanto Ucrania, y sobre todo vamos a terminar de entrenar a ese ejército que después nos enteramos por Angela Merkel, la primera ministra, la canciller de Alemania, por el expresidente de Francia, François Hollande, y no sé quién más, que nos enteramos que la OTAN desde el 2014 los había entrenado al ejército ucraniano, calladito, les había enviado expertos e instructores militares para entrenarlos, armarlos, formarlos durante 8 años para ir a pelear con los rusos. No, pero lo dijo Merkel, no, lo dijo en televisión. Todo esto que te estoy diciendo
Yo tengo algunos amigos que me cuentan cosas, pero en general, más allá de lo que me cuentan, trato de verificar, si no, no te lo cuento. Lo cierto es que ese ejército ucraniano, que eran 300.000 ahí, había otros cuantos del otro lado, atrás en la retaguardia preparados. Entonces, cuando la OTAN empezó a mandarle dinero y equipamiento e instructores militares a Zelensky, la guerra tomó una nueva intensidad. Y eso fue lo que provocó inclusive que Rusia tuviera que retirarse de algunas regiones, porque efectivamente la cosa cambió. Del otro lado empezaron a tener armamento más sofisticado, los famosos misiles, los tanques Abrams, los Leopard y no sé cuántas cosas más. Todo eso, yo no soy experto militar, así que no me voy a meter en eso. Hay muchos amigos que hacen muy buenos análisis sobre esos temas y así está. Por ejemplo, Miguel Calvo, a quien le mandamos un abrazo. Él invita a personalidades que saben de estos temas militares. No es mi caso. Lo cierto es que la guerra volvió a tomar una intensidad diferente. Rusia tuvo que apelar a nuevos contingentes de militares y la cosa se armó en una dimensión diferente. A lo largo de estos 2 años, de esos 2 años y algo, el sentido de la guerra siempre estuvo claro, siempre estuvo claro. Y una vez más, yo no soy experto en esto, retomo lo que dicen los expertos militares, sobre todo norteamericanos y franceses, que es de donde yo tengo mejores fuentes de información. No tengo fuentes de información dentro de Rusia, dentro de China. En Rusia algo sí por amigos que están allí, sobre todo franceses, que están muy vinculados, pero yo no hablo con Putin, ni con Xi Jinping, no me llaman a mí. Pero sí tengo amigos del lado de Washington, los Estados Unidos. Y allí, más allá de la publicidad, o lo que podía decir el New York Times o la CNN, sobre todo militares retirados, que son los únicos que pueden hablar, porque los que están en actividad tienen que cumplir lo que el mando superior les diga, en diferentes ámbitos, incluso algunos, ya digo, institucionales, no solamente en una charla de café, sino en algunos think tanks, decían expertos militares, generales retirados, decían, Rusia va a ganar esta guerra, o está ganando esta guerra, tiene todo para ganar. Lo que no está haciendo Rusia es lo que sí hizo Estados Unidos en, en- en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, que es bombardear a discreción durante meses y bombardear todo. Por ejemplo, y yo acá ya no hablo solamente como economista, sino como historiador y apasionado de historia antigua. Y es que entre lo que bombardearon los Estados Unidos en el caso de Irak fue la antigua capital asiria, que era ese gran imperio de Sumerio, que era la capital Ur, que se dice que es la ciudad más antigua de la humanidad. 6.000 años, 7.000 años. Fue la cuna de la civilización humana. Todo lo que sabes hoy de civilización, de la civilización china, la civilización india, los aztecas, lo que se te ocurra, o las muchísimas civilizaciones en África, la más antigua de organización fue allí en lo que es Irak hoy. Y esa capital, la capital URSS, fue la más antigua. La bombardearon. Está bien que esta gente de lo único que sabe es de comer hamburguesas y tomar Coca-Cola. Su historia, su cultura llega hasta ahí, no saben más. Ellos creen que todo el mundo empezó el día que el general Lee venció a los indios, bueno, no los venció, los mató, el quinto de caballería. Eso es lo más lejos que saben de historia. Todo lo demás, entonces bombardearon. Bush, un ignorante, un alcohólico bruto y embrutecido, por todos esos neoconservadores, bombardearon Irak, Afganistán, matando. Yo escuchaba ayer, hace un par de días, a un ex integrante de la CIA, analista de la CIA, que me lo pasó alguien que está dentro de la CIA, me dijo, escúchalo bien lo que ha dicho este señor en una conferencia. Y dice, este señor dice, hemos matado a 6 millones de personas en estos años, dice él, hablando de los Estados Unidos. En fin, estamos hablando de una calaña de gente que no duda en llevar a la muerte, al cadalso,
a poblaciones enteras. Claro, ellos son el pueblo elegido. Pues recordemos que los que manejan la cosa ahí son el pueblo elegido. Pueblo elegido, cuando tú eres parte del pueblo elegido, todos los demás son unos miserables puercos. Nosotros somos bueno, dice el Talmud que Jesús, lo dice el Talmud y ellos lo leen todos los días, debe hervirse en excrementos hirvientes. Hablando de Jesús. Después hablan de tolerancia, de buenas costumbres, de dulzura. Eso es para afuera, la boca para afuera. Después adentro ellos piensan todo lo contrario. Entonces, provocaron que Ucrania dijera, bueno, no, les vamos a dar bombas, armas, sistemas de combate, etc. Y así fue que a lo largo de estos 2 años, Ucrania no solamente recibió el material de guerra, sino que hizo lo que le dijo el senador Lindsey Graham, por ejemplo, que estuvo hace pocos días otra vez en Kiev, el ex senador McCarthy, etcétera, etcétera, que les decían hasta el último ucraniano. Entonces a Zelensky le dijeron, mira, nosotros te vamos a dar armas y bombas y dinero para ti y tu familia. Eso está bien, eso está claro. Pero las bombas, alguien las tiene que tirar, alguien tiene que estar ahí combatiendo con los fusiles, las ametralladoras. Y Zelensky dijo, bueno, yo tengo gente, tengo... Y así es como Ucrania ha perdido más o menos entre 800, 900 mil personas. Algunos dicen un poco más. 1 millón de personas le ha matado Rusia. Más otro tanto de mutilados, desequilibrados mentales, porque imagínate, estar en una guerra, cómo terminas mentalmente, heridos, mutilados. Todo eso lo puso Ucrania. La OTAN le dijo, nosotros te ponemos la ferretería, el material, pero tú tienes que poner la carne de cañón. Sí, dijo, yo tengo, y tengo muchos. Y así fue. A lo largo de estos 2 años, en diferentes momentos, y de manera siempre ha sido así el sentido de esta guerra, Ucrania siempre perdía ciudades, perdía espacios, pero sobre todo, y esto lo dice muy bien, lo aclara muy bien mi querido amigo Juan Antonio Aguilar, lo dijo el domingo pasado en un video que está aquí abajo, dijo, esta no es una guerra como las que se ve en la televisión o en las, o en las películas, que es saber quién gana un espacio de terreno más que el otro, que es lo que te quiere contar la CNN o las televisoras de tu país, de Argentina, de Chile, de España. Dicen, no, Ucrania ganó un pueblo o una ciudad. Esa no es la guerra moderna, no es ganar 1 metro más o 10 kilómetros más o 100 kilómetros más. La guerra moderna que planteó Rusia es, les voy a aniquilar a todo el ejército. Y para ello, a ustedes, dijo, los voy a desmilitarizar. ¿Y qué quiere decir desmilitarizar? Quiere decir matarle al ejército. ¿Y cómo lo mato al ejército? Bueno, como hicieron los norteamericanos ya digo, en Irak, en Afganistán. Bombardeando desde arriba, matan todo, rompen todo, masacran civiles, lo que está haciendo Netanyahu con Gaza. Como odian al mundo, ellos, pueblo elegido, odia al mundo. Bombardeo, mato desde el aire, tiro toneladas y miles de toneladas de bombas desde todos lados y rompo ciudades. Eso no fue el planteo que hizo Rusia, por una razón muy sencilla, porque ese territorio donde vive población rusa no iba a matar a su propia gente, eran los que estaban abajo, no le iba a tirar bombas, y eran los mismos que le decían a Rusia, salvanos de estos. Y segundo, porque Rusia no quiere destruir ese territorio porque, en definitiva, ahora ya forma parte de Rusia. No quiere destruir las casas, los edificios, las fábricas, los puertos. No era su interés. No porque fueran buenos, sino porque no era su estrategia. Entonces, ¿qué dijo? Me voy a quedar detrás de las defensas y los ucranianos van a venir. Y efectivamente fueron. Y fueron sobre todo a partir de la famosa contraofensiva del verano pasado, en la cual, no se sabe, más o menos 200.000 personas murieron. Los rusos los esperaron, no pasaron, había 3 líneas de defensa, no pasaron de la primera los ucranianos. Los rusos se cansaron de tirarles bombas, ¿no? Artillería de todos lados, desde el aire, desde abajo, el costado, desde los barcos. Y los ucranianos, como tenían que decirle allá a los dueños del tinglado, en Inglaterra, en Londres, no, vamos ganando, y les hemos tirado, y la contraofensiva.
A lo cual yo recuerdo en estos 2 años, y por eso yo decía y sigo diciendo que Ucrania perdía la guerra, porque desde Washington, los verdaderos expertos en temas militares me decían, o le decían amigos míos: "Mira, lo que está pasando con Ucrania es que está perdiendo. Sí hace avanzadas y mantiene y se defiende y pone más hombres y pone más y más y más", a tal punto que hoy una gran parte de los que quedan en el frente de combate son hombres de más de 60 años. Es como la Alemania de Hitler antes de la caída de Berlín. Iban los niños, las mujeres, los viejos, los enfermos, los presos. Y en ese estadio empezó a entrar Zelensky. De esto ya hace unos cuantos meses. Los verdaderos analistas, inclusive los franceses, decían: No puede ganar esa guerra. No puede ganar porque además Rusia es una gran potencia industrial, o sea, tiene capacidad de fabricar bombas, carros de combate, aviones, barcos, etcétera, cosa que la OTAN ya no tiene más, y que en este caso además tiene muchísima gente, porque mientras Ucrania anda cazando a la gente por las calles y por las ciudades, hay ciudades y regiones de Ucrania que ya no hay más hombres jóvenes. Los que no querían, los que se fueron, los que pudieron escaparse, se escaparon de Ucrania, rápido. 4 millones, algunos dicen que más, no lo sé. Y los que no se escondían y los cazaban por las calles. Un hombre joven lo agarraban y bueno, hay 20.000 imágenes sobre eso, lo llevaban a combate. En el caso de Rusia, los soldados son profesionales, es decir, son personas que se alistan, o ya formaban parte del ejército, por un sueldo, y dicen que más o menos se alistan entre 20 y 30.000 soldados por mes en Rusia. Se alistan. Quiero ir a pelear. Y les pagan muy bien. Y en condiciones, pensiones, sanidad para ellos, la familia, y si les pasa algo. Mientras uno tiene que andar buscando de dónde saca soldados propios y recibe mercenarios. Ahora nos enteramos que Francia ha enviado cantidad de mercenarios. Bueno, los han habido también desde de América Latina, de Colombia, de Chile, de Argentina, mercenarios que han ido a pelear por Ucrania. En el caso de Rusia, no. Su propio pueblo quería ir a pelear por un sueldo, pero iba a pelear. Lo cierto es que esa guerra, que fue una guerra de desgaste, porque Rusia, y esto es algo que, amigos, hay que insistir hasta el cansancio, a Rusia no le interesa, no quiere, no necesita más territorio. Tiene el país más grande del mundo. No hay un país más grande que ese, que está además prácticamente despoblado y que además es riquísimo. Es riquísimo. ¿Qué puede pretender o qué puede buscar Rusia en Alemania, en Francia? Bueno, en Francia dicen que el queso es bueno, si yo doy garantía. El vino es bueno, sí, está bien. En Alemania la chucrut es buena, hay unas salchichas ricas, sí, la cerveza es buena. Pero en fin, todo eso lo tiene Rusia. ¿Por qué va a querer ir a meterse en un atolladero a pelear con otro? No le interesa, no tiene riquezas naturales. Rusia tiene todo, tiene petróleo, tiene gas, tiene diamantes, tiene oro, segundo productor mundial de oro y un territorio enorme. No, salvo los brutos periodistas, por ejemplo, he visto unos periodistas de televisión argentina que dicen que Rusia quiere invadir Europa. Pero no dicen por qué, porque todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Alguien que puede querer invadir algo por algo, generalmente es para robarse los recursos naturales o apoderarse de un territorio, tierras. Rusia tiene todo. Y es más, tiene poca gente para ocuparse del territorio. Lo cierto es que esa guerra estuvo siempre perdida por los ucranianos. Siempre. Por eso yo siempre dije, esta guerra está perdida. Lo que ha ocurrido en estas últimas 2 semanas, sobre todo a partir de que el alto mando ucraniano, en una genialidad, y lo digo con ironía, de estrategia militar, decidió hacer una incursión dentro del territorio ruso. Ya lo venía haciendo en varias regiones, en Belgorod, atacando territorio ruso con drones. Bueno, es como si tú quisieras cazar elefantes con piedritas. Y es difícil que el elefante lo case con una piedrita. Te tiro una, le tiro dos, le tiro 50. Difícil. Un país poderoso, enorme, con drones. Bueno, sí, podrá matar a uno, a dos personas, destruir algo.
pero eso no cambia la guerra. Antes de eso, y hablando de guerra, quiero recordar que mis amigos lo quiero anotar aquí. Mis amigos acá, del Mercurio Ahora o Nunca, que cito porque es gente de mi confianza, ellos tienen un sitio que hace análisis de información financiera, económica, que a mí me interesa porque los viernes, junto con Antonio Valdés del Mercurio Ahora o Nunca, hacemos una columna, un programa exclusivamente sobre temas de geoeconomía, geofinanzas. Hemos hablado de la caída del dólar, de la preeminencia del oro, de inversiones, etcétera. Yo no tengo ningún interés en eso. Digo que vale la pena en que ustedes sigan este tipo de información y estén al corriente cuando los viernes hacemos este programa. Todos los viernes hablamos de geoeconomía o geofinanzas con Antonio Valdés en el Mercurio Ahora o Nunca. Lo cierto es que esa guerra estuvo perdida y en la genialidad como decía, de Zelensky, se le ocurrió invadir esa región de Kursk, que es un territorio que está a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, dentro de Rusia, y hay una planta de energía atómica que genera electricidad. Y hay aparentemente unos recursos atómicos en la región, no sé si es reservas, un stock de material atómico y demás. Entonces, estos genios de la buena voluntad ucraniana dijeron, nos interesa esa central atómica porque si llegamos hasta allí, la dominamos y amenazamos con hacerla explotar, así. Rusia va a tener que firmar una paz con nosotros en mejores condiciones, porque la guerra ellos saben que la tienen perdida y que Rusia ahora les va a poner las condiciones que quiera y las van a tener que aceptar. Entonces, ellos apostaron a que iban a poder conquistar esa región de Kursk. Y para eso sacaron del frente de combate las mejores tropas, los mejores equipamientos, los mejores blindados, alrededor de 8.000 personas, y enviaron los grupos de élite ucranianos, los mandaron a esa región dentro de Rusia, con la intención de apoderarse de la central atómica, que era lo que ya querían hacer con la de Zaporilla, que tampoco lo lograron. Y se encontraron con que apenas avanzaron 20 kilómetros, 30 kilómetros. A pesar de que las televisiones, yo cito el caso de los argentinos y de Francia porque es la que veo permanentemente, decían, hay unos que hay que comentan en la televisión, Ucrania ha conquistado un poblado dentro de Rusia. Y te muestran la foto, digamos, te muestran la foto. Y después dice, ha conquistado este otro poblado. Pero lo que no te dicen es que hace 2 semanas que están ahí que los están masacrando los rusos. Y que todas esas fotos, porque es una campaña es como estas chicas que se sacan fotos para Instagram y dicen, aquí estoy, o esos muchachos que se sacan fotos con una Ferrari en la calle, y acá estoy con mi auto. Y sí, pero no es tu auto, es un auto que está ahí, te sacaste la foto para impresionar, para presumir. Bueno, estas fotos que se sacan los ucranianos, en realidad, es cuando entran a Rusia, al territorio ruso, hemos tomado este poblado. Y son poblados de 20 casas en las cuales no hay nadie y que los rusos los están esperando a la salida. Y cuando estos salen o se mueven, los masacran. No te muestran la otra parte. Relaciones públicas. Como digo, estas chicas que presumen de bellezas, o estos caballeros que presumen de riquezas. Presumir con las fotos, nada más. Eso es lo que hace Ucrania, pero en realidad los han masacrado en el territorio ruso. Es más, hasta los han dejado, repito lo que me dicen, no tienes por qué tomarlo como absolutamente real, que los rusos los dejaron ingresar porque sacaron, como decía, las mejores tropas y los mejores equipos de otra región donde sí hay combates. Los sacaron de allí y los mandaron adentro de Rusia. Y dijeron, me traes esto que yo no me... Déjalo que vengan. Y se los masacraron.
Esto me lo dijeron en Washington, así que supongo que debe ser verdad. Mientras tanto, dentro de Ucrania, Rusia sigue avanzando y ganando territorios y ganando lugares estratégicos. Una vez más, no tengas en cuenta que ganar territorio es el objetivo, no es el objetivo. El objetivo de los rusos es, en cuanto a ganar territorio, es ganar puntos neurálgicos donde el ejército ucraniano tiene líneas de abastecimiento, tiene stock de abastecimiento, tiene centros de abastecimiento o de entrenamiento, o, por ejemplo, como fue el caso hace unas semanas, centros de entrenamiento de militares extranjeros en la región de Odessa. Se los masacraron a todos. Eso es lo que importa. No importa si tomaron un poblado más, un poblado menos. Lo que importa es que en ese centro de instructores occidentales había cerca de 200 entre británicos, norteamericanos y demás. ¿Por qué la televisión no te muestra eso? Eso sí es importante, porque le quitaste los instructores que son los que saben manejar los cañones, los misiles, los sistemas de espionaje satelital, todo eso que los ucranianos no saben hacer. Entonces, Rusia lo que ha hecho ha sido atacar los puntos neurálgicos y no quiere más territorio. La única parte de territorio que quiere Rusia y que lo va a conquistar con calma es Odessa, el sur del territorio ucraniano, que es el puerto que da sobre el Mar Negro, que es una ciudad absolutamente prorrusa, la población es prorrusa, porque en todas esas regiones las poblaciones prorrusas también tienen ejército propio y tienen guerrilleros propios, partisanos, que trabajan para los rusos de civil, no de militar, y que le dan información, aquí pasan por aquí, las cosas las hacen aquí, este es el centro de entrenamiento, torturan aquí, porque estos nazis les encanta torturar. Y además son los que cometen muchos de los actos de sabotaje, que la televisión, ni argentina, ni francesa, ni alemana, no te va a contar. No te lo va a contar porque ellos quieren decirte que Ucrania va ganando. ¿Por qué? Porque sobre todo en el caso de los europeos, están poniendo dinero para eso. Miles de millones de dólares o de euros para Zelensky y toda la mafia esa. Entonces, te tienen que decir que van ganando. El problema viene, y esto es lo que ha pasado en las últimas 2 semanas después de la incursión en Kursk, es que Ucrania definitivamente ya está quebrada. Ya está quebrada. La línea de combate, la línea de contacto, como la llaman, que es larga más o menos unos 1000 kilómetros del norte de Ucrania hasta el Mar Negro, 1000 kilómetros, hay puntos en los que todavía hay una férrea resistencia ucraniana, todavía la hay, pero no tiene destino. Esto es lo que nadie te dice, o te lo dicen algunos amigos, Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón, que mañana martes estaremos haciendo nuestra comunicación aquí con Fernando Moragón, a esta hora más o menos. Así que dale clic a la campanita, suscríbete al canal para recibir información, la notificación de la hora en la que lo haremos. Mañana martes con Fernando Moragón, donde te contaremos específicamente que a pesar de que haya bolsones de resistencia ucraniana, los están masacrando. Los rusos los están masacrando. Pero con calma, con calma. Y esto es lo que a mucha gente, por eso decidí hacer esta charla de hoy, les cuesta entender que esto no es una película de guerra de la televisión de Hollywood, que empieza y termina rápido. El que tira uno, tira el otro, y ganó, y ya está. No, no funciona así y no es la idea. La idea es masacrarlos a todos, porque ahora sí los quieren masacrar a todos. Pero no pueden bombardear como hizo Bush, el muchacho de las hamburguesas, desde el aire durante, en el caso de Irak, durante casi 3 meses. Durante 3 meses les tiró miles de toneladas de bomba a todo, a todo. Bueno, lo hicieron en Vietnam con el napalm, esa bomba que quema viva a las personas, quemaban todo, como eran selvas. Vietnam es una gran selva y como no sabían, es lo mismo que están haciendo y siguen haciendo, ¿eh? En algunas partes de América Latina, lo hicieron en Colombia, también una selva, matan a todo. Es como querer matar las hormigas en el jardín. Bueno, le tiran ese napalm que quema todo, mata a las hormigas, sí, sí.
pero mata todas las plantas, todos los árboles, destruye todo, rompe todo. Eso hizo el amigo Bush mientras se comía 2 hamburguesas en la Casa Blanca, dijo, go ahead, les dijo, tiren todo. Y allí fueron y tiraron hasta cansarse. Pero Rusia no hizo eso. Por eso, si te fijas bien, desde siempre las televisiones occidentales, argentina, mexicana, chilena, francesa, te dicen, Rusia tiró un misil sobre un edificio. Bien, mató a 2 personas y 3 heridos. Bueno, una pena, ¿no? A mí un muerto me parece un escándalo, así que, y sea el bando que sea. Es una pérdida, una derrota para la humanidad, un asesinado. Bueno, Netanyahu mató 150.000, más o menos. Más o menos. Puede multiplicar por 3 las cifras oficiales, miles de niños. Y parece como, bueno, no es tan grave. Ahí hay una comisión de las Naciones Unidas que dijo, bueno, todavía no tenemos certeza de que haya un genocidio. Bueno, pero el lado ruso tiraba una bomba, mataba 3, tiraba 3 bombas, tiró en un hospital, cosa rara. Después se sabía que era un misil ucraniano que había caído arriba del hospital, pero en fin, nunca te lo aclararon, y mató a 5 personas. Bueno, amigo, no hay que ser un genio para darse cuenta que lo que no quiere hacer Rusia es arrasar con ese territorio, porque armas le sobra, ¿eh? Tiene más que toda la OTAN junta. Armas y bombas y aviones y todo eso le sobra, y misiles le sobra. Así que si decidiera arrasar, ya lo hubiera hecho a las 2 semanas, no hubiera quedado nada ni nadie. No lo hizo porque no quiso. Porque ya digo, porque la población es rusa o prorrusa y porque ese territorio ahora forma parte de la Federación Rusa. Se lo apoderó después de un referéndum en el cual la población dijo en un 90% queremos ser rusos y formar parte de Rusia. No queremos ser más ucranianos. Queremos ser parte de Rusia. Entonces, ese territorio a Rusia no le interesaba arrasarlo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hizo? Se tomó el tiempo, no aplicó el método Hollywood. Gano la guerra ya, como hacen, porque Hollywood aplica la teoría militar de los gringos, de los yanquis, que es arrasemos. Pero si tenemos bomba, tenemos napalm, tenemos fósforo blanco, tenemos hasta bombas atómicas, les tiramos y los matamos a todos. ¿Cuál es el problema? Ganamos la guerra en 15 días, así cualquiera gana la guerra. Es como ir a pescar con una ametralladora o con un cañón. Sí, claro, pero no es la idea, no es la idea, o por lo menos no es la idea de los rusos. Entonces se han tomado estos 2 años, te diría que han colmado tu paciencia y la mía. No olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita, compartir los contenidos. Hagan su parte ustedes, ¿sí? Formar parte de la comunidad, hacerse miembros del canal. Les voy a agradecer a Leda Méndez, creo que ya lo había hecho, perdón. A Beatriz Fraga, a Dios te dé Yátaro, buenos nombres se ponen algunos, y a Ignacio Martínez Calvimonte, que han pasado a formar parte de miembros de la comunidad. Aquí abajo está el link, el enlace para quienes lo deseen. Esto implica una contribución mensual de 3 o 5 euros, o 6 euros, no recuerdo. Y esto va a dar lugar a transmisiones un poco más personalizadas, con menos cantidad de personas, donde estaremos respondiendo preguntas y algunos contenidos especiales que empezaremos a poner. Yo voy a estar de viaje la semana próxima. A partir de mediados, fines de septiembre, mediados de septiembre va a haber más contenidos. Y también le quiero agradecer a José Ignacio Valentino su contribución de 2 euros. Muchas gracias a todos ustedes. No me han dejado, y les pediría que me dejen comentarios sobre cómo se ve. Acá, me dice, porque una de las cosas que hemos hecho con la contribución de ustedes es primero contratar a una persona para mejorar los contenidos y mejorar la interacción con ustedes a través de esto que va a haber de preguntas y respuestas, va a haber un moderador detrás de cámara, etc. Pero nos hemos abonado a 2 nuevas fuentes de información, todas son pagas, hemos cambiado la cámara y entonces les preguntaba, sí, se ve mucho mejor, me dice Luis,
Mariana me dice, se ve muy bien. Bueno, aquí algunos amigos. Celita saluda desde la Ciudad de México, el Distrito Federal, ¿es? Ciudad de México, sí. Se te ve más amarillo, me dice alguien. Ah, bueno, eso es importante saberlo. Les voy a pedir a los compañeros que me hagan, se me ve más amarillo. Eso no es normal, se me tiene que ver normal. No tengo un problema de, mm, ¿cómo se llama esto? La enfermedad que te hace ser amarillo. Bueno, la hepatitis, pero no tengo ningún problema de salud. Sigo con un problema de ese principio de neumonía que me tuvo a mal traer realmente durante 3 semanas. Por eso todavía me tengo que proteger, antibióticos, corticoides, nebulizaciones, en fin, y cuidando la garganta. Muchísimas gracias a todos los que mandan saludos y demás. Se nota mayor claridad, más claridad. Bueno, esa era la idea. Es una mejor calidad de imagen. Probablemente cambiemos el micrófono. Esto estamos viendo a ver qué disponibilidad hay. Yo creo que se escucha bien, pero me han dicho que quizás estaría bueno cambiarlo, no lo sé. Desde cerca de Barcelona. Muy bien, Joan Malafré. Un saludo a los amigos. Siempre es un placer darles a ustedes un saludo especial. Y acá alguien me dice, a usted se le ve muy, muy azul. Bueno, uno me decía amarillo, recién era azul. Bueno, estoy vestido de azul, será esa la razón. Lo que importa es cómo se me ve la tez, la cara. Yo no me, no me alcanzo a ver. En el caso de, bueno, saludo a Alfredo Jalife, sí, un abrazo, Alfredo, un gran amigo, contenido de primera calidad, un maestro de los maestros. Siempre a don Alfredo, un abrazo, estamos siempre en contacto. Bueno, acá Nathan pide likes. Bien, sí. Bueno, se ve un temblor, me dice, sí, pero eso tiene que ver con un reflejo. Cuando yo hago luz muy clara va a ser una especie de reflejo, no sé. Lo vamos a corregir. Es la primera transmisión que hacemos con la nueva cámara. Así que todo lo que ustedes me digan en la parte técnica y también sobre los contenidos desde ya, lo vamos a ir teniendo en cuenta. Saludos desde Sincelejo, Sucre, Colombia. Colombia, sí, qué bonito país, Colombia. Un abrazo a los amigos colombianos. Y me olvidé, y esto es irreparable, pero bueno, estaban, perdón, más de 10 días, que creo que fue el 20 de agosto, 20 de agosto, se conmemoró un año más de la independencia de mi querido Uruguay. Así que a los amigos uruguayos y sobre todo a los artiguistas, yo creo que los uruguayos somos todos artiguistas, mandarles un abrazo. Me olvidé. Y eso que lo tuve presente, pero no sé qué pasó ese día y se me pasó. Un abrazo a los amigos uruguayos, orientales, por la fecha de su independencia, que creo que fue el 20 de agosto. Yo creía que era el 18 de julio, lo cual prueba de que yo soy un uruguayo medio atípico. He estado poco allí, entonces no tengo tan... Es más, el amigo Sebastián Salgado, un amigo con el que hemos hecho muchas cosas, me invitaba a hacer una transmisión especial sobre Uruguay y tuve que declinar porque no soy un experto de temas uruguayos, no porque no quiera. Entonces, le mando un abrazo al querido Sebastián Salgado, valiente hombre, inteligente. También a, a Daniel De Vita, a Daniel De Vita, un gran amigo de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, valiente rapero, intelectual, analista político, artista, en fin, a Daniel De Vita, un fuerte abrazo y también a Diego en la lucha, un gran abrazo a Diego en la lucha, que está ahora más en TikTok, sobre todo, lo entrevisté hace unos 15, 20 días, estando él en Venezuela. Hablamos de Venezuela, de Maduro, de las actas, etcétera. Bueno, allí nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos. Está aquí la entrevista a todos ellos, a Daniel De Vita, a Sebastián Salgado, a Diego en la lucha. Aquí abajo están entrevistas y charlas con ellos.
Vuelvo a Zelensky y su banda de nazis. El problema es que, como a veces ocurre con algunos artistas o con algunos vendedores, es que se compran lo que venden o se compran su propio personaje. Y Zelensky, de ser un muchacho que era artista de baja calidad, de estas cosas muy groseras, de la televisión vulgar, imagínate que salía desnudo, no en parte, desnudo en la televisión, haciendo escenas obscenas, mediocres, vulgares. Pero claro, como él también forma parte del pueblo elegido, ellos se sienten que están por encima, por más allá del bien y del mal. Ese hombre se compró el personaje de ser el que iba a salvar a Occidente. ¿Te acuerdas cuando iba a Europa, allí a Francia, Alemania, a Davos, a decir Occidente está en peligro y Ucrania es la última barrera para que vengan los salvajes rusos a invadir el mundo? Bueno, él decía, él se creyó ese personaje, se lo compró. El personaje se lo comió a él, no sé, y se creyó que él era el salvador de la civilización occidental. Y ahora es que ha quedado atrapado en eso. Lo cierto es que él ha quedado atrapado. Y después de esta incursión, de esta aventura en Kursk, en la cual los rusos han aplastado a las mejores fuerzas y a las fuerzas especiales de Ucrania, las fuerzas de élite, lo mejor que le quedaba a Ucrania lo mandó a incursionar dentro del territorio ruso con el objetivo de apoderarse de la central nuclear y a partir de ahí amenazar con una gran explosión atómica. Así de sencillo. Después le podremos poner todo el decorado que querramos. Así de sencillo. Eso fracasó, le masacraron esas fuerzas especiales, le hicieron perder el mejor material que tenía y esto lo dijo el jefe del ejército de los Estados Unidos en actividad, ha dicho, ha sido la operación de prensa más cara de la historia, porque es sabido que lo que buscaba además Zelensky, además de apoderarse de la central nuclear, era poder decirles a los patrocinadores de él, yo soy capaz de atacar a Rusia, soy capaz de generarle conflicto a Rusia. Por eso el jefe del ejército norteamericano ha dicho, operación de publicidad, dijo él, no, de relaciones públicas, porque era relaciones públicas. Me saco la foto, la subo a Instagram, como hacen las chicas o lo de estos que se ponen así arriba de una Ferrari que no es de ellos, así, y fuman un habano, como que haciendo creer que presumen que son los millonarios. Y no son los millonarios, es un auto que o lo alquilaron o no es de ellos. Entonces Zelensky hizo lo mismo, se fue allá, entró a Rusia y dijo, miren qué fuerte soy, el dinero que me dan sirve y yo le voy a ganar a Rusia. Denme más armas, más dinero y yo le voy a ganar a Rusia. Y el jefe del ejército de los Estados Unidos dijo, ha sido la operación de relaciones públicas más cara de la historia, porque se llevó las mejores fuerzas humanas y el mejor equipamiento que le habían dado a la OTAN, se lo llevó para ahí. Y todo quedó en chatarra, tirado en el lapso de 4 días, ya habían destruido todo. Les quedan algunas fuerzas que las están dejando los rusos, los están dejando para no gastar. Los rusos aplican una teoría y es el mínimo de fuerzas personales. Que venga el otro, los matamos, les destruimos todo, pero nosotros no vamos a la guerra con ellos. Ahora sí, ahora cambió. Pero durante 2 años los dejaron venir y les iban masacrando a todos sus combatientes y les destruían cada vez que la OTAN le mandaba algo nuevo a Ucrania, los rusos dejaban, a ver, cuando llegaban los tanques, los misiles, los Patriots, se los destruían. Y les destruían a los entrenadores y a los instructores militares, como te decía en el caso de esa y de varios lugares más. Esta es la situación general. ¿Qué ha pasado en estas últimas 2 semanas después de Kursk? Es que Rusia ha pasado sí a la ofensiva. Y acá viene la pregunta, yo se la he hecho a Juan Antonio Aguilar, él está en el video, ha dado una respuesta, mañana se la voy a hacer nuevamente a Fernando Moragón. ¿Hasta dónde quiere llegar Rusia? El límite del Donbass, de esa región que ya es parte de Rusia, es un gran río que viene desde arriba, yo creo que desde el Báltico viene el río, se llama
el Dnieper. Dnieper, empieza con D. Dnieper, un gran río que cruza toda esa región, enorme. Por ahí, por ese río, hace más o menos 1200 años, 1100 años, ingresaron los vikingos. Por eso esa región tiene una mezcla de vikingos y estos eslavos que vienen de Mongolia con estos vikingos. Vinieron los vikingos y crearon en lo que es Kiev una primera ciudad, por así decirlo. Los vikingos ingresaron por ese gran río. Ese gran río separa una parte del territorio ucraniano del resto del territorio ucraniano. La pregunta es, ¿Rusia quiere cruzar ese río y seguir avanzando hacia Kiev, que está a unos 800 kilómetros, creo, poco menos? Nadie lo sabe. Fernando Moragón quizás mañana a esta hora nos dará una respuesta. En todo caso, en los últimos días, Rusia ha decidido hacer eso que yo te decía al principio que no hizo, que es atacar y sobre todo atacar infraestructuras. Y lo está haciendo sobre todo destruyéndole toda o gran parte de la infraestructura eléctrica de Ucrania. Es decir, no hay más electricidad. Le atacó las centrales eléctricas, no las atómicas, las centrales eléctricas, las generadores de electricidad, hace 3 o 4 días una nueva, una represa y sobre todo el tendido eléctrico del país. Y ahora está atacando con misiles Kiev, la capital de Kiev. En el día de hoy, 3 o 4 misiles importantes, no drones, porque Ucrania le tira drones a Moscú. Bueno, los drones tienen su impacto, pero tienen misiles de cientos de toneladas de combustible o de explosivos. Y están haciendo mucho daño. Están haciendo mucho daño. Lo que está pidiendo Zelensky en las últimas horas, y lo volvió a pedir hoy allí en Holanda, en los Países Bajos, hoy, es que la OTAN le mande misiles de largo alcance para tirarle a Rusia. Misiles de largo alcance para penetrar a Rusia. A lo cual, sobre todo los alemanes, bueno, los franceses no tienen ni opinión. Los franceses no opinan, toman vino y comen camembert. Los alemanes que están más cerca, los holandeses dicen, bueno, e inclusive los ingleses, dicen, bueno, tirarle misiles nuestros a Rusia, a su territorio, misiles, no drones, misiles que puedan impactar en centros urbanos, matar gente, porque todos los ucranianos son nazis, ellos desprecian a los rusos, a todos. Puntos neurálgicos, centrales atómicas, reservas de petróleo, en fin, haría que del lado ruso la respuesta fuera mucho más dura de lo que es actualmente, porque recordemos que Putin es, dentro del esquema de poder de Rusia, el más blando, el más indulgente. Está rodeado de unos leones que desde hace 2 años le están diciendo masacralos a todos, porque tenemos, y él no quiere usarlo. O sea que también que cuenten con que dure mucho Putin, porque si se va o desaparece Putin, hay fieras que esta guerra la hubieran terminado hace ya 2 años y Ucrania dejaría de existir físicamente. Entonces, Zelensky está pidiendo, como buen miembro del pueblo elegido, denme más misiles de largo alcance que yo pueda tirarle a Rusia. A lo cual los europeos están diciendo, es un paso demasiado grave, atacar territorio ruso. Una cosa es seguir tirándole a los rusos que están dentro de Ucrania y otra cosa es tirarle a las ciudades de Rusia. Se entiende que hay una diferencia. Y en ese caso, por eso es que ayer domingo hubo elecciones en 2 condados, 2 distritos, 2 estados de Alemania, en los cuales ha ganado ampliamente, o por lo menos ha sido muy importante, el éxito de lo que llaman la ultraderecha alemana, que son grupos nacionalistas, soberanistas, y que entre otras cosas, junto con la izquierda, dicen, Rusia está acá, no lo provoquemos más, porque si esto se enoja, los primeros que perdemos somos nosotros, que estamos a 700, 800 kilómetros. Putin se enoja y suspira y las primeras bombas caen allí.
no en los Estados Unidos, no en Londres, caen aquí, que están al lado. Entonces no lo provoquemos más, cortemos esta locura con Zelensky. Ese fue lo que dijo la población alemana. No queremos más esta guerra, paren esta locura. Y ya se sabe, bueno, perdieron en las elecciones parlamentarias de junio, a eurodiputados, y el año que viene, cuando haya elecciones generales, el enano político este que es Scholz va a perder ampliamente junto con los verdes, que son guerreros, belicistas y demás. Entonces, lo que está pasando es que Rusia en las últimas 2 semanas, te dirían los últimos 10 días, está a punto de dominar 2 o 3 ciudades o puntos neurálgicos dentro de Ucrania, centros neurálgicos porque tienen un interés estratégico. Allí hay reservas de equipo, de material, de bombas, de suministros, y además esos son cruces de rutas y de trenes, que cuando pierdan eso, los ucranianos ya no hay nada más que puedan defender. Hay bolsones de resistencia, pero que la guerra ya está, el sentido de la guerra está. Hitler a último momento reclutaba niños, reclutaba mujeres y hizo que la guerra durara algunas semanas más. En realidad provocó la masacre de su propia gente, que es lo que está haciendo Zelensky. Pero la guerra está perdida. Lo que queda por definir, y esto también se lo voy a preguntar a Fernando Moragón mañana, es qué va a pasar con Odessa. Eh, Hay una ciudad, Mariupol, Mariupol no, Mykolaiv, que es una ciudad que está allí cerca del Mar Negro, en el sur de Ucrania, y Odessa. Son 2 ciudades prorrusas, la población es prorrusa, pero que todavía hay una resistencia ucraniana. Lo que importa, y acá, una vez más, esto no es un partido de fútbol. Este siempre ha sido lo que mi muletilla a lo largo de estos 2 años, y lo dije desde un principio, esto no es un partido de fútbol en que gana uno o gana el otro. Acá uno solo gana. Y no tiene urgencia, no tiene en 90 minutos. Tiene un partido eterno, puede estar todo el tiempo que quiera, a condición de no perder sus propias fuerzas y no gastar demasiado material. Entonces dice, están acá, vienen, que vengan, yo los voy a ir liquidando uno por uno. Y así es como ha hecho no solamente desmilitarizar a Ucrania, sino desnazificarla, porque han salido a cazar a todos los nazis de Ucrania. La pregunta es, ¿cuándo llegarán a Odessa? Lo que dicen los teóricos militares y los expertos militares es que es como un barco que se está hundiendo. Los primeros minutos el barco se está hundiendo, pero está a flote todavía, está a flote. Pero hay un momento en que los puntos neurálgicos del barco se llenan de agua y el barco se hunde a toda velocidad. Y esto es lo que está pasando con esta guerra, y esto es lo que pasa en las guerras. Todo se mantiene en un cierto equilibrio de defensa y de ofensiva, defensa y ofensiva, hasta que en un momento la defensa se quiebra en 1 o 2 puntos, no necesariamente en todo lo largo del frente, en 1 o 2 puntos, y se generaliza el pánico dentro de las fuerzas de defensa. Basta con que se quiebren 2 o 3 puntos de ese frente de combate que hoy tiene más o menos 1000 kilómetros, 2 o 3 puntos neurálgicos para que todo el resto, que tienen comunicación entre ellos, sientan que la guerra está perdida. Y ahí es el sálvese quien pueda, que es la huida, la retirada, la estampida, la desbandada. Y en esta instancia, es cuestión de días, está el ejército ucraniano. En eso también está la intriga, el interrogante, ¿qué va a pasar con Zelensky? ¿Dónde está Zelensky? Nadie sabe si está en Kiev. Él todas las transmisiones que hace las hace poner detrás un fondo ficticio, es como una foto. Entonces cuando tú lo ves hablar, que parece que está, en realidad no está allí. Y es más, cuando ha hecho transmisiones al aire libre, diciendo que estaba en Kiev, no estaba en Kiev, estaba o en otra ciudad o en otro país, nadie sabe bien. Pero en todo caso, no estaba en Kiev, no es tonto. Él no tiene espíritu de morir, no es el capitán de un barco que cuando el barco se hunda va a morir con el barco.
Además es miembro del pueblo elegido. Él, como buenos artistas y mentirosos y crápulas, va a huir como buena rata. Probablemente a Londres o a un lado así donde los ingleses lo van a cuidar. En todo caso, yo quería compartir con ustedes, antes de pedirles que se suscriban al canal, agradecerles a todos ustedes que, como digo, han decidido formar parte de como miembros del canal, suscribiéndose como miembros del canal, haciendo donaciones y demás, pero sobre todo dándole clic a la campanita, compartiendo el contenido, porque si ustedes no comparten el contenido, ahora somos 2.900 personas aquí. Si ustedes no comparten el contenido, quedamos en esto. Bueno, obviamente que son más, porque a lo largo de los días este video lo van a ver más o menos unas 70.000 personas. Pero yo ya les he dicho, a fin de año tenemos que ser 1.000.000 de seguidores. Por el momento somos 130.000. Somos pocos. Alguien podrá decir, es mucho, sí, para un canal de YouTube es mucho, pero para la tarea que tenemos por delante, que es frenar a los psicópatas asesinos del pueblo elegido, a esos que se creen que pueden hacer lo que quieran porque son los dueños de los bancos, porque son los dueños, sí, son los dueños de los bancos, los Rothschild y todas las familias que están alrededor, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de Hollywood, que cuentan las verdades que quieren que tú sepas y te ocultan las otras. Con la tarea que tenemos por delante, 130.000 es nada. Tenemos que llegar a 1.000.000, 1.000.000 de personas. Y para eso tienen que ustedes invitar amigos, compartir con amigos, armar grupos de WhatsApp, armar en sus redes sociales, aquí abajo donde dice compartir, copiar el enlace, el link y ponerlo en sus redes sociales, mandárselos a los amigos, invitar a la gente. Tenemos que ser 1.000.000, 1.000.000. Y somos apenas 130.000. Y nos quedan 4 meses. Amigos, cuento con ustedes mañana. Entonces, si le dan clic a la campanita, después de suscribirse, se enterarán de todas las actividades que iremos teniendo en los próximos días. Mañana con Fernando Moragón a esta hora. El miércoles, no recuerdo con quién. El jueves estaremos Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar y yo, los tres juntos. Y el viernes con Antonio Valdés haremos geofinanzas, economía, en fin, todos los días tenemos actividad. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por las donaciones. Confío en ustedes. Hagan un esfuerzo. Hay que compartir contenidos. Mandarme comentarios ahora, cuando yo termino, aquí abajo donde dice comentarios, mandarme un comentario, aunque sea un abrazo. Creo que me lo merezco después de tanto esfuerzo.